Muy bien, ahora vamos a ver algunas aplicaciones de la ecuación de Bernoulli, esa que acabamos de ver, y que bueno, acá la tenemos reescrita. Y en principio, como le dije al comienzo, la hidrostática es una parte de la hidrodinámica. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos el fluido en reposo, no está circulando y lo tenemos en un recipiente y consideramos los puntos A y B, por ejemplo? Bueno, tomamos la ecuación de Bernoulli y obviamente la parte que depende de la velocidad va a ser cero porque no hay velocidad ni en A ni en B. Entonces nuestra ecuación se va a reducir, o la ecuación de Bernoulli se va a reducir a esta expresión, ¿eh? Lo único que hicimos fue pasar este término que tiene I1 al segundo miembro y P2 al primer miembro, con el signo cambiado. Entonces tenemos lo que sería la ecuación fundamental de la hidrostática, haciendo o teniendo en cuenta que ρ por G son constantes, es la constante del líquido, la densidad del líquido, la constante de la aceleración de la gravedad. Entonces la diferencia entre las I la podemos hacer como la diferencia de altura, o sería la diferencia de altura, y tenemos la ecuación fundamental de la hidrostática. Otro tema interesante, o otra aplicación de la ecuación de Bernoulli, sería el teorema de Torricelli. De nuevo partimos de la ecuación de Bernoulli y acá vamos a hacer todas las consideraciones. Primero tenemos un diámetro muy grande acá en un tanque de agua, por ejemplo, con un diámetro muy grande, y una pequeña salida acá abajo con un diámetro muy chiquito. Entonces la velocidad a la que circula el agua va a ser, en esta zona, va a ser prácticamente despreciable, casi cero. Y acá sí vamos a tener una velocidad. Entonces lo que hacemos es simplemente simplificar nuestra ecuación, primero que nada, a partir de la ecuación de Bernoulli. La velocidad en el punto 2 o en la parte 2 va a ser despreciable, como dije, y hacemos nuestro pasaje de término y consideramos a h como la diferencia en las i, y lo mismo que hicimos antes. Entonces la velocidad de salida del agua va a ser la que figura en esta parte. Y acá ya empezamos a ver algo interesante que se le parece a lo que vimos en mecánica. ¿Qué es lo que pasa si la presión P acá adentro coincide con la P0 de acá afuera, del medio ambiente? O sea, esto es un tanque con la tapa cerrada. Sin embargo, si la abrimos a la tapa, dejamos que esté a la presión atmosférica, entonces obviamente esta parte se va a anular y tenemos la ecuación que ya hemos visto en mecánica. Otra aplicación, el tubo de Venturi. Esto nos cuenta o nos muestra qué es lo que pasa en una situación como esta, o sea, donde tenemos un diámetro de tubo, un área en la sección 1 mucho más grande o mayor a la de la sección 2. Ya hemos visto el caso de la señora que regaba el jardín, que la velocidad 2 va a ser más alta a la velocidad 1. Eso ya lo hemos visto. Pero acá no tenemos cambio en la altura, ¿eh? Entonces, de la ecuación de Bernoulli ya simplificamos la parte que tiene o que depende de la altura, la parte en I. Y solo nos queda la presión en la sección 1, en la sección 2, y las velocidades en 2 y en 1. Por otro lado, tenemos la ecuación fundamental, la ecuación de continuidad, que es otra manera de decir el principio de conservación de la materia, y esto, el principio de conservación de la energía.
Entonces, bueno, ya hemos visto cómo calcular la velocidad en 1 o cómo calcular la velocidad en 2. Cualquiera de las dos es factible. Y reemplazamos en la ecuación anterior. O sea, hacemos el cálculo y lo reemplazamos a la que corresponde en la ecuación anterior. Ahí reemplazamos la velocidad 1 en función de la velocidad 2. Y despejamos de nuevo las presiones de un lado de la igualdad y lo que tenga velocidad 2 del otro lado de la igualdad, entonces podemos despejar la velocidad 2. Ahora, muy interesante es el hecho de que la presión transversal acá, o la presión que se va a observar acá en el costado del tubo, es mayor cuando tenemos una velocidad más chica, cuando tenemos un diámetro más grande, y una presión menor cuando tenemos un diámetro más chico. Dije bien, presión mayor en la sección más grande y presión menor en la sección más chica. Este es un fenómeno muy interesante porque normalmente es la causa en el sistema circulatorio, o una de las posibles causas de la migraña o la jaqueca, que son dos palabras para decir exactamente lo mismo, con origen diferente. O sea, la migraña viene del griego y la jaqueca viene del árabe. Y bueno, al dilatarse los vasos sanguíneos en la cabeza, en el cerebro, uno tiene una presión mayor. Esto normalmente, o en algunos casos, bueno, no, eso lo tienen que consultar con el médico, pero normalmente mucha gente sufre del problema de dolor de cabeza y dice que le falta cafeína, o le falta tomar mate, o se toma una cafiaspirina, por ejemplo, que tiene cafeína, y con eso se le pasa. La cafeína tiene o provoca la vasoconstricción, es una manera de reducir el diámetro de los vasos sanguíneos y bueno, con eso se alivia la presión, digamos. Bueno, pero en la práctica, o sea, si hay algo que tomar o algo, tienen que consultar al médico, pero esta es una explicación factible de lo que puede ser o una de las causas de la migraña. Otro tema sería la sustentación de los objetos, de un objeto sólido normalmente, en un fluido, el caso concreto, por ejemplo, del aire. Acá tenemos una esfera que está sumergida en un fluido que sería el aire. Esto puede ser el caso de una pelota de fútbol, de tenis, de béisbol. Y estas son las líneas, o sea, la pelota se está desplazando. Acá el aire se está desplazando de izquierda a derecha, el fluido se está desplazando de izquierda a derecha, entonces sería el equivalente a que la pelota se vaya a desplazar de derecha a izquierda. Si en la pelota no hay ningún efecto, digamos, no está girando, no hay ningún movimiento rotatorio, entonces las fuerzas están como se indica acá. Pero sin embargo, si a la pelota le ponemos un efecto, o le damos un efecto, y la hacemos girar en el sentido horario, por ejemplo, acuérdense que la pelota va moviendo de derecha a izquierda, entonces la velocidad en la parte superior del fluido aumenta, y eso equivale a que se contraigan estas líneas, como que uno reduce el diámetro de una manguera para que circule el agua. Entonces aumenta la velocidad acá y obviamente disminuye la velocidad acá del viento. Entonces se crea una fuerza neta
para arriba, y eso le da un poco más de sustentación a la pelota, puede mantenerse un poquito más en el aire, pero no es magia, sino es un problema, o es el problema que se puede resolver con Bernoulli. Esto es equivalente a lo que pasa con el ala de los aviones. Acá se puede ver por ahí mejor el perfil, porque ya el ala está hecha como para que ocurra ese efecto que mencionamos recién en la pelota. El ala tiene una forma particular para que las líneas de flujo del fluido se contraigan, estén más juntas acá. Entonces acá va a haber una menor presión y acá va a haber una mayor presión, que va a ser una fuerza neta, va a redundar en una fuerza neta hacia arriba, que no necesariamente es toda la sustentación del avión, ¿no? En el caso de los aviones, ellos circulan un poquito inclinados, entonces se usa, aparte de este efecto, se usa el efecto de los motores, digamos, la fuerza bruta del avión para, al darle una inclinación, entonces el aire que golpea el ala del avión, que viene de izquierda a derecha, tiene una componente, es como un plano inclinado, tiene una componente que va hacia arriba, y eso lo ayuda a sustentar. Probablemente esa es la mayor parte de la sustentación, pero esto ayuda bastante. O sea, este otro efecto es también importante, aunque el primero sea más grande. Bueno, acá tenemos un ejemplo ya del principio de Bernoulli, completo, digamos, no los efectos particulares que estuvimos viendo, pero bueno, acá podemos verlo. Por una casa circula agua a través de un sistema de calefacción. Si se bombea a una velocidad de 0,5 metros sobre segundo por una tubería de 0,1 metros de diámetro, situada en el sótano, con una presión de 3 atmósferas, ¿cuál será la velocidad de circulación y la presión en una tubería de 0,06 metros de diámetro situada en el segundo piso, 5 metros más arriba? Bueno, entonces tenemos los datos que nos ofrece el problema y la pregunta que nos dice, que también nos plantea el problema: la velocidad 2 en la parte de arriba y la presión 2 en la parte de arriba. También acá están los otros datos que nos dan, que es la altura y el diámetro de la tubería. O sea, acá están todos los datos y las incógnitas que nos plantea. La ecuación de continuidad, por un lado, nos puede ayudar a resolver el tema de la velocidad. Conociendo los diámetros, nosotros podemos obtener el área, o directamente, como hicimos acá, escribimos la fórmula del área en función de los radios para tuberías de área transversal circular. Y acá obtenemos la velocidad 2. Por el principio de Bernoulli, nosotros tendríamos que sacar, o podemos sacar, la presión en la parte superior. Ya tenemos todo hasta la velocidad 2, entonces es cuestión de reemplazar. La densidad del agua es la misma en todos lados. Hacemos los reemplazos correspondientes y despejamos la presión 2, que nos da 2,5 atmósferas.